pueblo tenga la certeza que la presidenta siempre va a defender la soberanía de México y nuestra independencia. Uno de los mensajes que destacan esta mañana desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fija postura ante los decretos que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Arlene, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta, Miguel, de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy se tocan diversos temas. Ya comentabas respecto a la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También la presidenta hace un recuento del programa social presentado el día de ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación para poder recibir a nuestros connacionales. Por otro lado, también existen avances en materia de salud y el día de hoy se presentan los mismos. Prepare su café, que ya iniciamos. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habla de 5 decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump. Los desmenuza uno por uno para poner atención con la cabeza fría de qué van, de qué se tratan, si son similares a acciones que ya se realizaron en el pasado. También se reiteró el apoyo a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, y se detalla cómo va a funcionar esta estrategia México te abraza, en qué ciudades habrá centros de atención, en qué consistirá el apoyo, muchos detalles de cómo México va a defender a nuestros connacionales en los Estados Unidos, Arlene. Así es, Miguel, se tocan diversos temas, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum da varios posicionamientos. El primero es mantener la cabeza fría ante pues las declaraciones y ahora acciones como son los decretos en Estados Unidos. Por otro lado, también aclara que somos un país soberano, por lo cual no hay por qué someternos a nadie. Y por supuesto, también menciona que ella defenderá a capa y espada que exista dignidad a nuestro país. Vamos con Aurora, quien está en Palacio Nacional, para contarnos más al respecto. Aurora, buenos días, ¿cómo estás? Arlene, Miguel, muy buenos días. Ya estamos recién saliendo de la conferencia del pueblo de este martes con información importante, y es que en el marco de la toma de protesta del ya presidente de Estados Unidos, Donald Trump, allá en Estados Unidos, la mandataria hace algunas especificaciones sobre el discurso que dio ayer el mandatario. Dice, hay que pensar con la cabeza fría y hay que enfocarnos más que en el discurso, en las acciones, es decir, en los decretos que ayer firma ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por una parte, pues la mandataria asegura que siempre se va a defender la soberanía de nuestro país, que siempre estará presente la defensa de los connacionales, porque es su trabajo y de gran parte del gabinete de nuestro país. Así lo dice, la mandataria. Sobre este decreto de emergencia de la frontera sur allá en Estados Unidos y la frontera norte de nuestro país, estas que colindan, pues dice la mandataria que es un decreto muy similar al que ya había firmado en su primer mandato de Donald Trump allá en Estados Unidos. Lo firmó en 2019 y dice que es algo muy similar, que con la llegada de Joe Biden a la presidencia se eliminó, pero ahora se vuelve a reintegrar este decreto en el nuevo anuncio del presidente Donald Trump. Por otra parte, pues hace una especificación sobre este decreto de llamarle Golfo de América al Golfo de México, y dice que es una especificación que se hace solo en aquel país para México, y para el resto del mundo se seguirá llamando Golfo de México. Y finalmente también hace una especificación sobre los cárteles de la droga y que
Donald Trump pretende llamarles a los cárteles de la droga y al narcotráfico como terroristas. Y dice la mandataria que ella no va a permitir injerencia hacia nuestro país, por lo que Estados Unidos quiera o no hacer en su país. Ese es muy tema de ellos, lo dice así en pocas palabras. Sin embargo, en nuestro país hay cooperación, pero no hay injerencismo. Por cierto, también critica a la oposición que en diversas ocasiones ha celebrado el injerencismo e incluso lo ha pedido, lo ha solicitado. Este injerencismo de Estados Unidos hacia nuestro país es la mandataria que pues no entiende, incluso los llama traidores a la patria al pedir que haya injerencismo en nuestro país. La mandataria asegura que hay pues coordinación, que se va a buscar el diálogo, que entre las primeras acciones se había acordado que el gabinete de Donald Trump estaría entablando ya comunicación con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo, aún no se ha dado, pero que ya será en muy pocas horas cuando se tenga que dar este diálogo para mantener las relaciones bilaterales sanas y saber cómo se va a actuar. Por cierto, en un tema del TEMEC también se asegura, y es importante este decreto que firma el presidente de Estados Unidos, que se va a hacer una revisión en 2026, que no va a haber cambios, no es que se vaya a quitar, no es que se vaya a modificar, a tener alguna modificación importante hasta ahora. Sin embargo, solo se va a hacer esta revisión que ya se había pactado, incluso cuando Donald Trump firmó este tratado de libre comercio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dice la mandataria. Se le cuestiona acerca de los aranceles, que era un tema que también Donald Trump había mencionado en varias ocasiones, que era una amenaza constante del presidente de Estados Unidos. Y dice la mandataria, por eso especifica, hay que enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, que hoy son acciones, que son los decretos. Por la parte de los dichos, pues se dirán muchas cosas, pero hasta que no haya acciones concretas, nosotros nos vamos a enfocar en este tema. Por su parte, la secretaria de Gobernación reitera el tema del apoyo hacia los connacionales que terminen repatriados en nuestro país. Serán beneficiados de todos los programas sociales. Habrá también 11 puntos fronterizos de repatriación y 9 centros de atención y apoyo a los traslados de migrantes y paisanos que sean deportados hacia nuestro país de origen, hacia su país de origen, que es nuestro país. Y pues hace algunas especificaciones, como que tendrán comida, tendrán luz, tendrán agua, todos estos servicios para que puedan pues tener un buen regreso a casa, y además se les apoyará, claro, con 2,000 pesos de esta tarjeta de bienestar paisano y con empleo, para que puedan conseguir empleo muy rápido y que se puedan integrar a la vida como es la normalidad de la manera más pronta posible. Por otro lado, el canciller Juan Ramón de la Fuente también habla acerca de la red consular, la más grande que hay de un país en el extranjero. Son 53 los consulados que existen de México en Estados Unidos, todos en atención y en compromiso de proteger y ayudar a los connacionales que tengan cualquier tipo de situación. Están trabajando 24/7, es el decreto que hace la mandataria, y por eso dice, hay que pensar con la cabeza fría, así es como se tienen que hacer las cosas. No vamos a entrar en un tema de debate, sin embargo, existe la colaboración y existe el diálogo sin subordinación, sin intervención. Es lo que dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana desde Palacio Nacional, compañeros. Y particularmente sobre los apoyos que se va a dar a los migrantes que sean repatriados, se especifica en qué va a consistir este apoyo. Sucedía antes, Aurora, y qué bueno que se puso sobre la mesa esta mañana. Las deportaciones, las de repatriaciones de migrantes han estado presentes en esta administración y lo han estado en administraciones pasadas. Claro. Hubo una gran deportación de migrantes durante la administración de Bill Clinton, la continuó durante la administración Obama, antes con la administración Bush. Y llama la atención que durante el primer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca disminuyó estas exportaciones. Dicen algunos, es que no dejaron nada que deportar, ¿eh? Eso dicen algunos. Y sucedía que con estas deportaciones los migrantes eran literalmente abandonados en la frontera con México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, y hazle como tú puedas, ¿eh? Mexicanos, incluso guatemaltecos, llegó a pasar salvadoreños, hondureños, que eran dejados en la frontera con México, y hazle como tú puedas. Ahora se habla de apoyos para transporte, apoyos para llamadas telefónicas. ¿Cómo se va a ayudar a los migrantes connacionales? Se detalló el día de hoy y se explicó que las repatriaciones no son nuevas. Han existido en administraciones en Estados Unidos pasadas e incluso muy duras antes que la administración Trump. Aurora, con todos los temas sobre la mesa, ¿cuál va a ser la pregunta de este martes?
Hoy vamos a pedirle a los mexicanos que envíen un mensaje a los connacionales que pudieran ser repatriados hacia nuestro país. Es la pregunta de este día. Vamos a ver qué opina la gente y cuál es el mensaje que les mandaría precisamente a nuestros connacionales, a los paisanos. Nos vemos más a ratito para pagar la cuenta, ¿les parece? Nos conectamos más adelante. El kiosco. Hay que entrarle al kiosco. Muchas de las primeras planas están consignando lo que sucedió el día de ayer en Washington. Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos, toma protesta, da un mensaje que tiene diversas lecturas y después se empieza a firmar decretos, primero en un evento público y después ya en el Salón Oval de la Casa Blanca. Pero ¿qué te parece si vamos a ver las portadas, Arlene? ¿Cómo lo están consignando para tener las lecturas que tienen cada periódico? Así es, Miguel. Vemos en el Universal cómo lo consignan. Trump regresa a la Casa Blanca con puño de hierro. Y es que se refieren a los decretos que firmó el día de ayer, que en sus primeras horas ya han dado la vuelta al mundo. Reforma dice, decreta narcoguerra, amaga con aranceles. Algo, bueno, muy común del Reforma, buscar el discurso incendiario. Sí, y también ahí en Reforma vemos esta fotografía que yo ya esperaba, de Donald Trump con una cara de hecho, de pocos amigos. Ayer lo mencionabas. Sí. con el decreto firmado, ¿verdad? Vamos a ver qué traen los demás periódicos. Milenio también trae una fotografía de ahí en el Capitolio tomando protesta. Y titulan, cumple amenazas a México. Pues se reitera en su mensaje que pues va a iniciar una estrategia, una política distinta con nuestro país. Más tarde firmó pues los decretos, particularmente que hablan acerca de considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. El periódico La Jornada, también en primera plana, Trump cierra y militariza la frontera con México. Y trae en balazo, declara emergencia nacional y designa organizaciones terroristas a los cárteles. Con órdenes ejecutivas anula servicio de asilo y restaura el plan Quédate México. Y también consigna, prevé aranceles de 25% a sus socios del TEMEC en febrero. Insiste en el Golfo de América. El periódico Financiero finalmente titula, apunta Trump contra México. Emergencia Nacional suscribe una orden que anula la ciudadanía por nacimiento de hijos ilegales. Todos estos temas, la mayoría de ellos se tocaron en la conferencia matutina de Palacio Nacional y particularmente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pide tener calma. Así es. Y leer los decretos firmados por Trump, darles una buena lectura, una buena interpretación de qué es lo que van. Y ella reitera que no va a entrar en confrontaciones con el gobierno de Estados Unidos, mucho menos con el presidente Donald Trump, respecto a temas de migración y deportación de migrantes. Así lo comentó. Nosotros tenemos que evitar confrontaciones. Es una responsabilidad. Al mismo tiempo, relacionarnos como iguales, nunca subordinados, defender nuestra soberanía, nuestra independencia y defender a las y a los mexicanos. Pero eso es algo que es una responsabilidad. Claro que es el sueño mexicano. México es un país grandioso. Y asimismo, la presidenta ha mencionado la defensa de nuestra soberanía, pero también explicó los decretos que se refieren a México, entre ellos los más escuchados. Ejemplo de ello es que cuando el presidente Trump se va a referir al Golfo de América, solamente lo puede hacer en el territorio que le pertenece a los Estados Unidos. Por lo tanto, la presidenta dice que el Golfo de México será siempre Golfo de México para América, para el mundo completo y, por supuesto, para México. Eso por un lado. Por el otro lado, también ella menciona sobre el tema de migrantes, el tema también, por supuesto, de aranceles, donde todavía no se da un porcentaje de aranceles, por cierto. Exactamente, y particularmente con el tema de aranceles, se está viendo que imponer aranceles del 25% a todos los productos que salgan de México hacia Estados Unidos, pues sería darse un balazo en el propio pie.
Por eso vamos a ver cómo se da esta medida. Habló de estos 5 decretos. La zona de emergencia en la frontera sur, Por que es supuesto. algo similar que ya había hecho durante su primer periodo. También habló del decreto del protocolo de protección de migración, el MPP, que es una medida muy similar a la que estuvo durante su primer gobierno, que fue Quédate en México. Lo del Golfo de México, que ya mencionabas, para él será el Golfo de América, pero para México y el resto del mundo es y seguirá siendo el Golfo Y para de el México. continente americano, porque recordemos que América no solo es Estados Unidos, Sí. es todo nuestro continente. Y un tema que ha estado mucho en redes y que incluso nos llegan a preguntar las personas en redes sociales, los que nos siguen en la Mañana 360, este tema de considerar, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, ¿qué implicaría? Para empezar, ese tema, ese decreto, tiene que ser revisado, analizado. Hay un periodo de 2 semanas al menos así es. para que diversas dependencias del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro, como el Departamento de Justicia, vean este tema porque tendría implicaciones. Así Incluso es. porque implicaciones en el tema de relaciones que hay entre México y Estados Unidos. Pero sin perder los pies de la tierra, Estados Unidos consideró al grupo terrorista ETA como organización terrorista internacional muchos años y no se rompieron las relaciones ni comerciales ni diplomáticas con España. Habría que ver qué pasa con esto, pero hoy la presidenta se refirió a estos 5 decretos firmados el día de ayer por Donald Trump. Así lo hizo. Sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos 2 principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Justo al desmenuzar este decreto de nombrar zona de emergencia a la frontera sur de Estados Unidos, recordó que ya se había hecho en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y durante la primera administración de Trump en la Casa Blanca, y mencionó que hubo diálogo, cooperación y cada país tenía su marco de actuación. Ella vislumbra que puede ser similar y va a continuar la cooperación. Así lo dijo. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019, porque esto ya ocurrió. No es algo nuevo. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo. Y asimismo también habló sobre el decreto MPP, en sus siglas en inglés, es el programa de protocolo de migración y se llamaba Quédate en México. El país, menciona la presidenta, actuará desde el humanismo mexicano y dará asilo en caso de extranjeros. Se verá el apoyo de las repatriaciones a su país. Se trata de una medida unilateral, menciona la presidenta, donde el gobierno mexicano no ha estado de acuerdo, pero existirá diálogo con las agencias correspondientes. Vamos a escucharlo. La declaración del MPP, ellos le llaman el Quédate en México, eso lo
instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Anuncia protocolo de protección de migración. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Y se busca la repatriación a sus países en caso de ser. Pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum habla de leer estos decretos, interpretarlos, hacer una buena lectura de estos decretos, hay que poner atención en cada uno. Así es. Algunos medios están consignando, Trump cumple sus amenazas, pero por ejemplo, el decreto de llamar al Golfo de México Golfo de América, lo mencionó en este primer mensaje cuando toma posesión en el Capitolio, y varias de las caras de los ahí presentes cuando habla de este tema, pues ahí se descompusieron, Hillary Clinton, quien fue también candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y que incluso compitió con Donald Trump cuando él fue candidato por primera vez a la presidencia, pues cuando habla del tema del Golfo de México, que quiere cambiarlo de nombre, Hillary Clinton pues como que sonríe, no puede contener. ¿Qué es de qué va este Golfo? Este decreto del Golfo de México, pues que Trump, los simpatizantes de Trump, quienes ven en alguien simpático a Trump, quizás le llamen Golfo de América, pero para el mundo entero sigue siendo el Golfo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema de esta forma. El tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. También respecto a las organizaciones criminales que busca catalogar como terroristas, la presidenta dijo dos temas muy importantes. El primero es que también, por supuesto, el gobierno federal, el gobierno mexicano, busca atacar con el crimen organizado, sin embargo, atendiendo las causas, no señalando, no criminalizando, sino más bien atendiendo las causas desde raíz. Eso por un lado. Y por el otro lado, también menciona que dentro de las facultades del presidente Donald Trump en su territorio, pues puede hacer lo que le faculte su constitución. Sin embargo, en el territorio mexicano tenemos soberanía y esta se respeta. Vamos a escuchar cómo se menciona. El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros. La coordinación en materia de seguridad
con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, pero hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación. Arlene, en Estados Unidos lo saben, en Canadá también saben y en México lo saben, como diría la santanera, se sabe, se sabe. El TEMEC le conviene a los tres países y hoy la presidenta habló acerca del decreto que se refiere al TEMEC y hace énfasis. Miren lo que dice respecto al TEMEC, claro, que iniciarían pláticas rumbo a la revisión que tendrá el TEMEC en 2026. No perder de vista que el propio tratado México, Estados Unidos y Canadá establece que el acuerdo tiene que ser revisado de manera periódica. ¿Con qué propósito? Ver que está funcionando bien, incluso se puede ampliar lo que funciona bien, qué mejor, y pues cambiar lo que no está dando los resultados que se esperan. O sea, el TEMEC nos funciona bien y lo que plantea sobre el TEMEC Donald Trump es que se revise, tal y como ya está planteado. La presidenta lo comentó de esta forma. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ya menciona, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Y ya lo dijiste, Miguel, se sabe, y ya me dieron ganas de bailar, porque la presidenta también menciona que el día de hoy, bueno, de hecho menciona el día de hoy que el pueblo de México sabe quién está comprometida de hecho, con defenderlos. Porque diferente ha sido los gobiernos neoliberales, cuando la cantidad de deportaciones existían a niveles incluso más altos que el propio presidente Donald Trump en su última administración, y el gobierno no hacía nada. Ahí arréglatela como puedas, llámale a tu familia, no nos importa. Ahora está existiendo una logística por parte del gobierno federal y, por supuesto, el pueblo sabe que tenemos una gran presidenta. Vamos a escuchar cómo se menciona. Cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración, sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación y va a seguir estando mientras no lo traicionemos. Ante la estrategia que tiene el gobierno de México para defender a las y los migrantes que sean deportados a nuestro país, a sus países de origen,
Ya los gobernadores de diversos estados han cerrado filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso gobernadores de oposición, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo: yo estoy con la presidenta y con la estrategia que sea para defender hasta a la las y los gobernadora mexicanos. de Chihuahua, Maru Campos, quien ¿Sí? ha sido una opositora fiel al movimiento de hasta transformación. Así es. Sí, y quien también está con la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido el Consejo Coordinador Empresarial, quien también se va a sumar, por cierto, a esta estrategia de México te abraza para buscar apoyar a los mexicanos que sean repatriados, darles una oportunidad de empleo. Hoy la presidenta señaló que el sector empresarial también está con México. Pero, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial hemos recibido muchísimo apoyo. Eso muestra pues que hay unidad de la gran mayoría de los mexicanos, habrá sus excepciones. Pero ellos de inmediato cuando les pedimos que nos ayudaran en este proceso, estuvieron ahí muchos empresarios diciendo con gusto qué necesitan para apoyar a las y los mexicanos lo que se necesite. Entonces eso muestra pues que hay una unidad entre muchos sectores en este proceso. El plato fuerte. Ante todos los mensajes incendiarios de Donald Trump y las portadas que hablan de puño de hierro, cumple sus amenazas, la presidenta dice calma y vamos a darle una lectura correcta a lo que está sucediendo, a los decretos que firma Donald Trump. No perder de vista que el gobierno de México tiene una visión humanista para atender el tema migratorio, una visión humanista que ha dado resultados. Hoy nuevamente se expuso que los cruces, los encuentros ilegales, personas que están en la frontera norte de nuestro país y sur de Estados Unidos, ha reducido. Ese número de encuentros de personas que están en la frontera con la intención de llegar de manera irregular a Estados Unidos ha disminuido 78%. ¿Por qué? Porque en México, cuando llegan grupos de caravanas, se busca dialogar con ellos, darles oportunidades de desarrollo incluso en nuestro país, opciones para que regresen a su país con alguna oportunidad, como es el caso de Venezuela. Muchos migrantes pues regresan a su país o encuentran alguna actividad en nuestro país. Se le da una visión humanista y entender que pues no están cruzando nuestro territorio por gusto, sino que están buscando una mejor forma de vida a la que tienen en sus países. Hoy nuevamente se expuso que se redujo casi un 80% estos encuentros de personas que quieren llegar de forma irregular a Estados Unidos. Así es, Miguel, y por eso la presidenta hablaba anteriormente del sueño mexicano, porque nuestro país es un gran país al cual muchas y muchos migrantes aspiran a llegar para tener mayor cantidad de oportunidades. Pero también hay que reconocer que gran parte de la disminución del cruce de la frontera tiene que ver con que en México existen apoyos, programas sociales para que la gente tenga mejor calidad de vida y, por supuesto, la reducción a la pobreza ha hecho que no tengan que emigrar para buscar oportunidades. Vamos a escuchar cómo se menciona. Estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte del país, con una disminución del 78%. Esto quiere decir que las condiciones que prevalecen en nuestra frontera no representan en este momento volúmenes inmanejables, al contrario, son los flujos más bajos y esto es resultado de que el modelo implementado en México desde el gobierno del presidente López Obrador y fortalecido por el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha logrado contener de una manera muy eficaz los flujos migratorios en nuestra frontera norte. Esta es la situación que prevalece. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, explicó que la estrategia México te abraza tiene 3 componentes que se basan en el humanismo y la calidez para los migrantes. Así lo explico. Son 3 componentes de la estrategia de recepción digna. Una, la que ya se refirió el canciller, que es la asistencia y protección consular. 2, la recepción y el apoyo
que consiste en que los 6 estados fronterizos se están estableciendo ya centros de atención. También en el número 3 vemos la reintegración, donde se atenderán las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales y se ofertará empleo y la incorporación a programas de bienestar. Adelante. ¿Cuáles son los puntos oficiales de repatriación? Aquí los vemos, es donde comúnmente se da el retorno de mexicanos por estos 11 puntos establecidos en los acuerdos locales de repatriación. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, menciona que se atenderán a los paisanos que se encuentren en los Estados Unidos y que necesiten algún tipo de ayuda, tanto legal. Ya decía el día de ayer, no importa dónde se encuentren ni tampoco cuál es su estatus migratorio, existirá ayuda por parte de la red consular, que por supuesto se reúnen todos los días. Mencionaban también ayer que están con las puertas abiertas para que se puedan acercar las hermanas y hermanos migrantes. Vamos a escuchar cómo se menciona. ¿Cómo vamos y estamos atendiendo a nuestros paisanos y a nuestras paisanas? Pues con la red consular más grande que existe en un país, en cualquier parte del mundo, que es la red consular de México en los Estados Unidos, con 53 consulados que cubren todo el territorio, básicamente en 3 áreas. Primero, las asesorías legales. Entre los contratos que se han suscrito y las alianzas que se han logrado, tenemos equipos jurídicos de 2,610 personas distribuidos en el territorio de los Estados Unidos. Se reiteró, Arlene, que ya está disponible la aplicación Cónsul App para las y los migrantes que están en Estados Unidos. Incluso aquí en México se puede descargar para solicitar información. Esa aplicación cuenta con un botón de contacto prioritario. Y también en esa aplicación hay explicación de los derechos que tienen los migrantes en Estados Unidos. También se reiteró que ya está operando este call center, que es el Centro de Información y Asistencia para Personas Mexicanas, el CIAM, donde también se brinda asesoría, apoyo a los migrantes que requieran conocer sus derechos, saber cómo actuar. Desde Canadá y Estados Unidos, el 520-6320-7874, y desde México, el 001-520-623-7874. Hoy también el canciller Juan Ramón de la Fuentes recordó que existe este call center y lo explicó de esta forma. Y tenemos un mecanismo que aquí lo quiero reiterar para el conocimiento de quienes aún no lo conozcan. Tenemos un call center, un centro de información y asistencia, el CIAM, que tiene una línea directa que está funcionando 24/7, que tenemos ya todo un equipo de refuerzos y el número de operadoras y operadores que tenemos allá llegase a saturarse, que no ha sido el caso. Se han estado atendiendo todas las llamadas y todas las solicitudes, y una aplicación que ya pueden bajar en el sistema Android que permite que conozcan de manera muy didáctica, muy clara cuáles son sus derechos, cuáles son los contactos que cada uno preselecciona para que en un momento dado se les pueda notificar, y dónde está su consulado más cercano. Solamente funciona en los Estados Unidos, pero está funcionando en los términos previstos. Y este tema, sin duda alguna, nos compete a todas y todos, porque aunque vivamos en territorio mexicano, tenemos alguien, alguna familia, algún conocido, algún amigo que vive allá y que por supuesto la situación migratoria es parte de su día a día. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy mencionaba que tiene una hermana, Adriana Sheinbaum Pardo, que lleva 25 años en Los Ángeles, los Estados Unidos, y por supuesto esto también, pues sin duda alguna, la vuelve parte de todas y todos los mexicanos que estamos preocupados por los nuestros. Vámonos a un corte, no se vaya, que ya regresamos.
Hola vecinos, bienvenidos a su nueva casa. Queremos aprovechar para invitarlos a notificar su cambio de domicilio al INE. El módulo está aquí enfrente. Muchas gracias. Ahorita vamos. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación. Por eso, actualiza tu domicilio y sé parte de las decisiones de tu nueva comunidad. Haz tu cita en INE.mx. Tienes hasta el 10 de febrero. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. INE. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Al detallar esta estrategia de México Te Abraza, se explicó de que se comenzaron con los trabajos de instalación de 9 centros de atención para los y los migrantes que sean repatriados, particularmente en 6 estados que tienen ciudades fronterizas, donde generalmente las autoridades de Estados Unidos pues llevan a los mexicanos. Así se explicó. Los trabajos para la instalación de 9 centros de atención y se van a ubicar en municipios colindantes a los puntos de repatriación con todos los servicios necesarios como luz, agua, internet, drenaje, vías de comunicación. Y se contará en Baja California con 2 centros de atención, uno en Tijuana y uno en Mexicali, con 250 servidores públicos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales, por ejemplo, en Sonora un centro de atención en Nogales y en Chihuahua un centro de atención en Ciudad Juárez, en Coahuila un centro de atención en Nueva Rosita, en Nuevo León un centro de atención en El Carmen y en Tamaulipas 3 centros de atención en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Estos centros de atención fueron acordados con los gobernadores y gobernadora de los estados. Asimismo, la Secretaría de Gobernación anunció que el IMSS estará a disposición para que las personas repatriadas puedan afiliarse. Vamos a escucharlo. El IMSS afiliará a personas repatriadas y a su núcleo familiar. Adelante. Con todo lo que tiene que ver con atención médica, vacunas, adelante. También muy importante el trabajo de la Secretaría de Bienestar con los programas de bienestar que estarán pues a disposición de mexicanas y mexicanos repatriados. Adelante. La tarjeta de bienestar paisano. Esta tarjeta donde se entregará una transferencia monetaria de 2,000 pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir sus gastos de traslado a sus comunidades de origen. Esta tarjeta estará siendo entregada por la Secretaría de Bienestar, quien realizará el registro a la persona con los documentos para ayudar también en todo lo que sea que todos tengan correctos los procedimientos. Se explicó que, por ejemplo, esta tarjeta paisano va a tener 2,000 pesos para que los migrantes lo ocupen como un apoyo para utilizarlo en el traslado, a regresar a su ciudad de origen, hospedaje o alimentos. Los migrantes verán de qué forma utilizan este apoyo. También, pues bueno, se les dará atención por parte del IMSS si requieren alguna atención médica. Son apoyos que se le van a dar a los migrantes. Explicábamos hace un momento. Antes, cuando regresaba a Estados Unidos a los migrantes mexicanos, pues bien por ti, a ver cómo le haces. Ahora se pone atención y se da un apoyo económico. Así se explicó. Ahí va a haber personal del gobierno de México y los va a orientar a dirigirse al centro de atención. En el centro de atención, ¿qué van a tener? De inmediato todos los apoyos
del Bienestar, todos. De inmediato su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Necesitamos choferes de tractocamión. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza, porque no es que le damos una tarjeta y a ver, resuelve tu problema, no. La guarnición. Hubo más información en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Este martes se habló también del homicidio doloso y se mostró la gráfica, el estudio que elabora el INEGI, donde se apunta que el homicidio doloso se redujo 14.2% del 2018 al 2024. La estrategia de atención a las causas da resultados y se mostró de esta forma. Es los datos del primer semestre de 2024, de acuerdo al INEGI, de homicidios. Hay una reducción del 2018 al 2024, de acuerdo con el INEGI, del 14.2% para los incrédulos. Como lo dije, la estrategia de seguridad está funcionando y va a funcionar. Y vamos a reducir todavía más el número de homicidios dolosos en el país. Martes del jajaguar. Ayer murió la comedia. Descansa en paz aquella herramienta humana que nos hace sobrellevar las tragedias, como las medidas anunciadas por Trump. Un ser que no da risa, sino espanto. Nah, eso es lo que quieren que creas. Y aunque las medidas anunciadas por Donald Trump solo ponen feliz a tu tía panista que anda perdida, a los estadounidenses les digo, necesitamos sacar a estos narcoizquierdistas del poder. La verdad es que por más turbias que se pongan las aguas de nuestro Golfo de México, la comedia siempre nos ayudará a seguir adelante y ver el vaso medio lleno, como lo hace Melania. Enviaré tropas a la frontera sur de nuestro país. ¿Ven cómo las cosas cambian de acuerdo a la perspectiva con que las ves? El nuevo sombrero de Melania es quizás la mejor herramienta de sana distancia jamás creada. Te aleja de los criminales convictos, hace que veas las cosas a medias y además de eso luces como un gángster de los años 20 a punto de cometer un crimen. ¿Quién disparó a Trump? ¿Quién reveló la ubicación de los documentos de alta seguridad que guardaba? ¿Quién reveló los secretos del caso Stormy Daniels? No sabría decirte. Las primeras decisiones ejecutivas fueron respaldadas por los buitres de la élite empresarial estadounidense y vitoreadas por los hijos chiquitos de Trump. La lista de invitados a la toma de posesión de Trump estuvo repleta de los villanos favoritos de la gente: Lex Luthor, el Pingüino y Mil Máscaras. Ya no pudimos entrar al evento porque empezó a llover muy fuerte. Mientras, algunos distraídos de la oposición celebran haberle roto las cadenas a los libertarios equivocados. Le puede hablar al oído a Donald Trump y le puede decir de cómo se ha establecido la cuarta transformación para acabar con el país. Llegó Trump y de un plumazo se llevó todo, hasta las máscaras, en esta pesadilla de apenas 24 horas. Y así como en Estados Unidos TikTok murió, pero inmediatamente nació otro TikTok igual, en América resuena un eslogan: Make America Fascista Again. Sofía Velázquez, Mañanera 360. El trabajo de Sofía Velázquez, sin duda alguna, siempre nos saca una risa porque es cultura mexicana buscarle el humor a todo lo que sucede en el mundo y, por supuesto, en nuestro país también. ¿Qué cosas se vieron el día de ayer
en Washington. Melania Trump me recordó al inspector Ardilla, no sé si recuerdas Sí. el personaje con el sombrero hasta acá. Claro. Me recordó a Trump. Bien, vamos a lo que sigue. La cuenta, por favor. Llegó la hora de pagar la cuenta. Aurora, cuéntanos qué te comentó la gente respecto a tu pregunta. Así es, recordarle a la audiencia la pregunta de este día, un mensaje para los mexicanos que podrían ser deportados con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esto fue lo que le dijeron los mexicanos a los connacionales. No tengan miedo, que están apoyados por el gobierno, por Claudia. Pero sería egoísta, pues, porque es usted de aquí, quitarle lo que tiene allá. Pues ya vivieron mucho tiempo allá, ya lo disfrutaron y ahora pues tienen que estar también aquí en su país de origen. Todos los mexicanos somos, ahora sí que estamos a la mayor posibilidad de estar aquí, atenderlos con mucho gusto. Pues que se regresen, aquí los aceptamos y que aquí los queremos de regreso y que no tengan miedo, que se van a solucionar pues todas las cosas. Y que si se tienen que quedar allá, pues se van a quedar allá. Y si los van a regresar, pues se van a regresar. Entonces, que no tengan miedo solamente. Pues ya lo escucharon, los mexicanos serían bienvenidos de regreso a su país de origen. Además, me llama la atención este primer caballero que nos daba la entrevista. Nos comentaba que él tiene familia, que tiene hijos y hasta nietos que viven en Estados Unidos. Son 2 de sus hijos los que viven allá y ya llevan más de 30 años formando toda una vida allá. Nos decía, son bienvenidos, pero también sería egoísta de mi parte querer que regresen cuando ya han formado una familia, cuando ya tienen un trabajo estable, cuando también nos envían remesas y también se agradece. Es pues un poco de la situación que nos decía este caballero y bueno, pues ahí la información. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Serían recibidos en nuestro país como las heroínas y héroes que son. ¿Quién no tiene un familiar migrante? Hoy la presidenta dice, yo tengo una hermana que tiene muchos años allá en Estados Unidos. También algunos que hablan del tema de estas deportaciones masivas dicen que Trump podría llegar con las personas que ya tienen una vida establecida de años allá. Vamos a ver si eso sucede porque, reitero, quitar a los migrantes que trabajan y aportan a la economía de Estados Unidos sería darse un balazo en el propio pie a Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero los migrantes que regresan a nuestro país van a ser bien recibidos por el gobierno de México y, por supuesto, por todas y todos los mexicanos. Bien pagadas a cuenta, Aurora. Así es, nosotros nos despedimos, pero nos vemos el día de mañana, miércoles de Detector de Mentiras. Nos vemos en la Conferencia del Pueblo. Muchas gracias, Aurora. Nos vemos el día de mañana. Y es que, Miguel, se trata de vidas. Se trata de historias y de familias completas que han hecho su vida en los Estados Unidos. Pero por supuesto que este país es suyo y siempre serán muy bienvenidos porque además muchas y muchos tenemos familia a quien vamos a recibir en caso de ser así, con los brazos abiertos, calidez mexicana. Pero bueno, vamos terminando. ¿Te parece si nos vemos el día de mañana para más información? Claro que sí, nos vemos el día de mañana. No olvide que Punto de Referencia es a las 22 horas con Azul Alzaga y Alberto Nájar. Y por supuesto, Informativo 14 a las 18 horas con la periodista Claudia Martínez. La repetición de esta mañanera 360 a las 20 horas. Y también no se pierda a las 21 horas Debate Público con el periodista Genaro Villamil. Que tenga un excelente día y nos vemos el día de mañana. Abrazo fuerte y feliz día. La locura y el amor se conjugan en la vida de estos jóvenes. Déjenos ir, daremos dinero, lo que quieran. El tipo que les conté, el que me asaltó la otra noche. Óiganme, punta de vagos, no crean que porque vienen en bola me van a espantar. Denle, pero con ganas. Gabriel es mi amigo.